Geto escribí también otras iguales a los de Uribay y Asiento Mineral de Araca. Continuamos en el mismo campo, y a él vinieron comisionados de los indios, que estaban en el cerro de enfrente con carta de ellos, por la que reiteraban su obediencia y quietud, solicitando se les dejase subsistir en su puesto, al cuidado de sus casas y sementeras, donde estarían prontos para cuanto se les ordenase. Y al mismo tiempo que se les nombrase un sujeto que los mande y gobierne, señalando para el efecto un principal nombrado Silvestre Coavite, originario del Ambate. Este indio se ha mantenido fiel desde el principio del alzamiento en la ciudad de La Paz, y vino ahora conmigo, por cuyo antecedente y ser de mucha razón, no tuve embarazo en acceder a la solicitud, despachándolo con el correspondiente nombramiento, y orden de alistar y gobernar a dichos indios, como también todos los de la jurisdicción de Palca. Hoy tuve noticia de que don Manuel Chuquimia se hallaba a 7 leguas de nuestro campo con su gente, y que don Tomás Arancibia estaba a las 5 leguas con su cuerpo de fieles de Caracato, Ayoayo y Calamarca con varios fusileros, y que a este se le habían agregado muchos indios pacificados de dicha jurisdicción de Caracato, Zapaquí y otros parajes. Continuamos en el mismo campo. Y me avisó Silvestre Coavite, que todos los indios de la quebrada y otros muchos forasteros estaban completamente sumisos y obedientes. Este día vino a verme don Manuel Chuquimia y entre otros puntos me informó, se le habían incorporado muchos indios de los que se le presentaron pidiendo perdón, y que con la misma solicitud verificó igual diligencia, acompañado de otros 60 rebeldes, uno de los caudillos más importantes llamado Rafael Fermín. Seguimos la marcha, caminando todavía 2 leguas por la quebrada del mismo río, con más dificultades y riesgos que los de ayer, por las muchas vertientes que se le agregaban, no obstante la disminución experimentada en la avenida. Después continuamos por la ladera hasta el pueblo de Irupana, a donde llegamos con toda felicidad y fuimos recibidos por los naturales de él con las mayores aclamaciones y señales de regocijo. Acudieron con las mismas muestras las comunidades y demás indios de Lasa, San Roque y Chicanoma. Se empleó el resto del día en nombrar caciques, alcaldes y demás mandones, como también un español, para comandante de los que hay de la misma clase, y otro para dichos indios. Aquí recibí cartas de los pueblos de Suri y Circoata, que están en la otra quebrada de la parte de Cochabamba, por las que venían sus naturales sometiéndose a la obediencia del rey, y aceptando con sumisión el indulto, que les hice saber, librado por el excelentísimo señor Virrey de Buenos Aires. Después de haber oído misa de gracias, y estando los indios congregados en la plaza, les hice entender el perdón e indulto, y amonesté acerca de la conducta que debían de observar en lo sucesivo. Tuve otra carta de los de Suri y Circoata, en que me avisaban, que habiendo ido de la parte de Ayopaya y Moza un comisionado a inquietarlos, en prueba de su fidelidad, no solo no habían querido concurrir a sus influjos, sino que habían muerto a aquel inicuo, que por consiguiente, y para vengar aquel agravio, volvieron a ir otros 3 de los mismos parajes. Fuimos recibidos de sus vecinos con todas aquellas muestras de alegría y festejos, capaces de hacer creer en la buena voluntad con que nos esperaban. Aquí concurrieron con las mismas disposiciones todos los indios distantes de la misma doctrina, y además los de los pueblos de Ocobaba y Chilca. Subsistimos en este pueblo de Chulumaní, donde se celebró este día misa de gracias con concurrencia de toda la gente. Vinieron muchos indios al perdón, trayendo de obsequio para la tropa mucha fruta y verduras. Y con motivo de la carta de los de Coripata, les volví a escribir nuevamente, haciéndoles cargo de su insolencia. Y no obstante que ella merecía otro tanto, siguiendo las piadosas intenciones del rey nuestro señor y de los excelentísimos señores virreyes, les convidaba con la paz. Y exhortaba a que, aprovechándose del indulto y perdón ofrecido, se retirasen a vivir en quietud en sus casas. Y que de no hacerlo experimentarían el último vigor en sus personas y haciendas, cuya diligencia repetía en términos menos duros a los de Coroico, Pacayo, Chupe y Yanacachi. Muy de mañana se me presentaron 8 indios principales de la comunidad de Yanacachi a darme razón de que todos sus compañeros estaban quietos y sosegados, deseando con ansia la pacificación. Que en igual disposición se hallaban los de Chupe, y que la razón de no haber venido todos a presentarse en solicitud del perdón, había sido el temor de que no se les concediese. Pero que ellos lo pedían en su nombre, por lo que, condescendiendo con su pretensión, los despedí encargándoles mucho, que persuadiesen a sus compañeros la subsistencia en tan loable pensamiento. Poco después recibí respuesta de los de Coripata, sometiéndose con mucha humildad, y pidiendo perdón, echando la culpa de sus excesos a otros, como siempre sucede en esta nación.
Luego que llegamos, empezaron a presentarse muchos de la misma hacienda y de las inmediaciones, alegando vivían violentados de los mandones y particularmente de Mateo Flores, quien maliciosamente había ocultado mis cartas, y el indulto que les concedió el excelentísimo señor Virey y yo les remití. Por lo que hallándose tan culpado, se desapareció este caudillo, presumiéndose se hubiese dirigida sin duda para Coroico. Agradable que ha sido a todos la ratificación de esta noticia, también causó el mayor horror y admiración el oírle referir los cruelísimos y espantosos hechos de los indios de Coroico durante el tiempo de la sublevación. Pues acabaron con cuanto español, mestizo, cholo, negro y mulato se conocía en la jurisdicción, sin exceptuar las criaturas, discurriendo para su sacrificio los más inhumanos y enormes modos, que no alcanzaron a inventarlos las naciones más bárbaras y tiranas. Pues procuraban saciarse con beber sangre humana, con tal empeño, que reñían sobre quién había de ser preferido en este acto, lo que ejecutaban con tanto exceso, que llegaban a enfermar de ello. Y que el día de Jueves Santo del año próximo pasado, en el que tomó mayor incremento la sublevación, degollaron solo en la misma iglesia de Coroico y en presencia de nuestro amo, que estaba de manifiesto, 572 personas. Y sacando los cuerpos de ella, les dieron sepultura en la plaza, de manera, que si los sentimientos de humanidad no suspendieran la relación de la pluma, pudieran referirse hechos inauditos, que en su narración había de peligrar la verdad. Seguimos nuestra marcha, y a poco que caminamos recibí carta de los de Pacayo, en que nuevamente instaban por el perdón. Llegamos a Coroico, y fuimos recibidos de sus gentes con músicas y danzas, que labraban muy poca alegría en nuestros corazones, confundidos con la memoria de los inhumanos hechos relacionados. Pero se procuró el mirarlos con todas las consideraciones, que están mandadas. Por la noche se recibió carta, desde Pongo, de los indios que pasaron a La Paz, en que anoticiaban la buena acogida y cariñoso trato, que experimentaron en dicha ciudad, y en esta virtud animaban a sus compatriotas a que abandonasen el partido errado que habían seguido, y se sometiesen a la obediencia del Rey nuestro Señor, que con tanta equidad los miraba, cuya carta acompañada de la relación que hacían los conductores, sirvió de mucho para la mejor tranquilidad de estas gentes, de quienes se recogieron algunas armas de fuego que tenían en su poder. Después de haber hecho los correspondientes nombramientos de alcaldes y demás mandones para este pueblo y el de Pacayo, en la plaza hice entender a todos los indios el indulto y perdón, como lo practiqué en los lugares anteriores, y emprendimos nuestra retirada, viniendo a acampar en esta hacienda de Peri. A nuestra llegada nos recibieron los naturales de ella y haciendas inmediatas con muchos festejos de baile, entregándome preso al mismo tiempo al figurado coronel Mateo Flores, asegurándome lo habían sacado del monte, a donde se había retirado, sin que no solo quisiese presentarse a pedir perdón, sino que aún subsistía en influirlos a la perseverancia a la rebelión. Seguimos nuestra marcha, y llegamos al pueblo de Coripata, en que con las mismas demostraciones de alegría y regocijo como los antecedentes, nos recibieron sus vecinos y los de las haciendas correspondientes a esta doctrina, a quienes proveí de los nombramientos acostumbrados. Continuamos nuestra ruta, y venimos a acampar en el común de Milluguaya, correspondiente al pueblo de Chupe, en donde recibí carta del señor inspector y comandante general don José del Valle, avisándome varios felices sucesos conseguidos por las tropas de su mando, logrando la prisión de algunos caudillos y muerte de otros, siendo la de mayor importancia la de Carlos Puma Catari. Así se ha concluido la pacificación total de los yungas, sin haber disparado un fusil, ni vertido una gota de sangre en solo 22 días. Continuamos en dicho campo, en el que recibí aviso del señor inspector y comandante general don José del Valle, de haber los indios lecos de la reducción de Mapiri preso al famoso caudillo Alejandro Callisaya y su compañero Felipe Nina con otros varios, que iban prófugos y perseguidos por las tropas e indios fieles que dicho jefe había enviado en su seguimiento, se había disipado con este motivo el cuerpo de rebeldes que les seguía, cuyo suceso hace lisonjear con fundamento en la total pacificación de la provincia de La Recaja. Asistí en el pueblo a la misa solemne de gracias, que se celebró este día, con concurrencia de innumerable indiada, incluso los de Collana y Cooni, y acabada se les hizo entender el perdón, y amoneste para el modo con que debían portarse y vivir en lo sucesivo, en cuyo acto se les nombró alcaldes a los de Cooni, a quienes aún no se les había proveído de ellos. Y se dieron varias providencias para proceder a la prisión de los referidos Choque y Copa. Esta tarde recibí carta desde Mutuaya, en donde se hallaban más de 300 indios con sus familias de varios parajes de esta quebrada, y vienen de la parte de Araca, solicitando el perdón, a la que se contestó ofreciéndoseles y aun esforzándolos bastante para el efecto.
y en la misma tuve otra de Chuquimia, por donde vine en conocimiento de que nada hizo en el particular, que le ordené. Pues solo se dirigía a avisarme, tenía la precisión de retirarse al paraje llamado La Ventilla a esperar al señor presidente don Ignacio Flores. Estos 3 días no ocurrió novedad en el campo, donde nos mantuvimos, aguardando las resultas de los comisionados, que con las partidas de indios fieles, habían salido a la quebrada, con el objeto de atraer a los que andaban temerosos, remontados, y particularmente para procurar lo mismo, o prender a los caudillos Choque y Copa. Llegaron los comisionados ya citados, con crecido número